Hola, buenos días. El día de hoy voy a presentarles sobre pie diabético, qué es la epidemiología, luego presentación clínica, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y los algoritmos. Para empezar, para poder hablar del pie diabético, primero debemos definir lo que es la neuropatía diabética. De acuerdo con Boulton A.J. en 1998, la neuropatía diabética es una complicación de la diabetes mellitus en la cual se presenta daño al tejido nervioso como resultado de la hiperglucemia. El pie diabético, una de las definiciones que obtenemos, es el conjunto de síndromes en los que la existencia de neuropatía, isquemia e infección provocan alteraciones tisulares o úlceras secundarias a microtraumatismos, ocasionando una importante morbilidad que puede devenir en amputaciones. Por otro lado, Muñoz MC lo define como una alteración de las estructuras anatómicas y funcionales del pie, como consecuencia del daño que produce la hiperglicemia sostenida en los diferentes tejidos, que conlleva cambios neuropáticos y vasculares y asociado a un factor desencadenante, da lugar a úlceras de diverso grado en el pie. Mientras tanto, Kanolkar-MP lo define como una mezcla de patologías que incluye neuropatía, enfermedad vascular periférica, artropatía de Charcot, ulceración y osteomielitis. Finalmente, la OMS hace referencia a una ulceración, infección y o gangrena de los tejidos del pie asociada a neuropatía diabética y diferentes grados de compromiso vascular periférico, siendo el resultado de la interacción de diferentes factores metabólicos. En cuanto a epidemiología global, el pie diabético reporta una prevalencia de 6.3%, con un riesgo a lo largo de la vida de 34% en los pacientes con diabetes mellitus. El pie diabético, además, incrementa 2.5 veces el riesgo de muerte en estos pacientes. En cuanto a prevalencia regional, la mayor prevalencia se encuentra en Norteamérica, con 13%, seguido de África, con 7.2%, Asia, con 5.5%, Europa, con 5.1% y finalmente Oceanía, con 3%. Demográficamente hablando, el pie diabético es más común en hombres con una incidencia de 4.5% contra 3.5% en las mujeres. Sin embargo, el riesgo de muerte es más alto en la mujer. Con respecto al tipo de diabetes, en el tipo 2 tiene mayor incidencia el pie diabético con 6.4%, mientras que en el tipo 1 se presenta únicamente en 5.5% de los pacientes. La edad promedio de presentación es de los 45 a los 65 años y las razas que se han encontrado con mayor riesgo son la afroamericana y la nativoamericana. En cuanto a la epidemiología en México, en 2018 se reportó una prevalencia de 10.3% de diabetes, siendo los estados con mayor presencia Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León. En cuanto al pie diabético, de un 75 a un 80% de los pacientes con diabetes presentan esta patología. En cuanto a la supervivencia, a 5 años de una úlcera, únicamente el 50 al 60% de la población sobrevive. Se ha visto que en más del 50% de los pacientes con neuropatía que tienen más de 60 años y tienen diabetes, tienen un riesgo 7 veces más grande de presentar úlceras, de las cuales el promedio de curación es de 12 semanas. Tras una amputación secundaria a una úlcera, el riesgo de muerte es de 25% a los 30 días, 50% al año y hasta 80% en 5 años. Ahora vamos a ver la presentación clínica, incluyendo factores de riesgo y cuadro clínico. Los factores de riesgo los podemos dividir en 3: predisponentes, como atrofia muscular progresiva o resequedad de la piel; desencadenantes, entre los que se encuentran los traumatismos, que pueden ser extrínsecos o intrínsecos,
Los extrínsecos se dividen de acuerdo con la causa, en mecánicos, térmicos y químicos. El traumatismo mecánico se produce a causa de calzados mal ajustados y aparece como el factor precipitante más importante, llegando a ocasionar hasta el 50% de nuevos casos, mientras que los intrínsecos incluyen cualquier deformidad del pie, como dedos en martillo y en garra, hallux valgus, artropatía de Charcot o cualquier limitación en la movilidad articular. Finalmente tenemos los factores agravantes, que es básicamente la sobreinfección, ya sea como celulitis o como artritis séptica. Los factores de riesgo también los podemos dividir en generales y locales. Dentro de los generales encontramos el tiempo de evolución de diabetes mellitus, la hiperglucemia sostenida, la edad del paciente, el tabaquismo, la hiperuricemia, entre otros. Mientras que en los locales podemos ver deformidad del pie, previa o adquirida, hiperkeratosis, traumatismo o neuropatía. El cuadro clínico del pie diabético se caracteriza por 4 puntos esenciales: las úlceras, la necrosis digital, la artropatía de Charcot y las infecciones. Dentro de las infecciones podemos encontrar celulitis, linfangitis, infección necrotizante u osteomielitis. Dentro de la exploración física, que forma parte del cuadro clínico, se puede dividir en 4. La dermatológica, en la que debemos evaluar el estado de la piel, la sudoración y la presencia de infección, ulceración o lesión. La musculoesquelética, en la que se evalúa la deformidad, la presencia de pie de Charcot o el desgaste muscular. La neurológica, en la que evaluamos la vibración a través del uso de un diapasón, la sensación a través del uso de un alfiler y la presencia del reflejo aquíleo. Y finalmente, la vascular, en la que se deben de evaluar la presencia de los pulsos del pie. En la GPC nos recomiendan un esquema o checklist para realizar una exploración sistematizada. Esta exploración incluye las enfermedades inferiores, si están completas, simétricas, si están atróficas o si tienen el trofismo conservado. Si hay amputación, el tipo de amputación que es y el pie en el que se realizó, la forma del pie de ambos pies, si hay edema en el pie, cómo se encuentra la piel y los anexos. Generalmente la piel se observa atrófica y sin vello. Las uñas suelen ser frágiles, quebradizas y propensas a hematomas subunguales. También debemos evaluar la presencia de vello corporal, la temperatura de la extremidad, los músculos, la hiperkeratosis, si existen zonas de presión del pie, los pulsos de la extremidad, el llenado capilar, se puede hacer el índice tobillo-brazo, se debe evaluar el reflejo aquíleo, como ya había comentado, y básicamente el checklist que nos presenta la GPC. Ahora, en cuanto al diagnóstico, nos vamos a enfocar en diagnóstico clínico, la presentación de las clasificaciones o escalas y los estudios paraclínicos que se pueden hacer. El diagnóstico es principalmente clínico, por lo que lo más importante es explorar bien al paciente. Sin embargo, existen diferentes herramientas que pueden auxiliarnos en el diagnóstico, como el diapasón graduado de Riedel-Seifer, el monofilamento de Semmes-Weinstein, que es del que hablaremos más adelante, la ecografía Doppler y el índice de tobillo-brazo. También se mencionará más adelante. El monofilamento de Semmes-Weinstein es un filamento del nylon unido a un mango, que ejerce una presión constante de 10 gramos. La exploración con este monofilamento se basa en explorar 10 sitios de presión, los cuales son las falanges distales del primer, tercer y quinto dedo, la cabeza de los metatarsianos de los mismos dedos, la pared lateral y medial de la parte central de la planta del pie, el talón y en la superficie dorsal del pie entre la base del primer y el segundo dedo. A cada uno de estos puntos se les da una puntuación de 1 o 0 dependiendo de la sensibilidad, por lo que podemos obtener una puntuación máxima de 10 puntos y se considera en la mayoría de los estudios positivos si se obtienen menos de 6 puntos. Esto nos permite clasificar a los pacientes en categorías de riesgo de pie diabético. Pueden ser hasta 5 categorías, dependiendo de si los puntos fueron sensibles
o insensibles. Los primeros dos grados, son puntos sensibles, es decir, más de 6 puntos, mientras que los últimos 3 grados son insensibles, menos de 6 puntos. Hay otra clasificación que nada más los divide en 3 grados, dependiendo de si hay sensación presente en los 10 puntos, si está ausente en 2 o más puntos, si está ausente en 2 o más puntos y además hay deformidad, y si está ausente en 2 o más puntos y además hay úlcera. A través de esta clasificación en categorías de riesgos podemos iniciar la evaluación y decidir qué medidas podemos empezar en este tipo de pies. La sensibilidad de este estudio es del 66 al 91%, con una especificidad del 23 al 86%. Por otro lado, el índice tobillo-brazo se refiere a un índice entre la presión arterial sistémica del tobillo y la presión arterial sistémica más alta braquial, es decir, se toma en ambos brazos y la que salga más alta es la que se utiliza. La técnica que utilizamos es con Doppler. Se puede utilizar en pacientes sintomáticos y asintomáticos, y en cuanto a la interpretación, un valor de 0.9 a 1.4 se considera normal. Un valor inferior a 0.9 se considera enfermedad arterial obstructiva y un valor superior a 1.4 se considera calcificación arterial. En cuanto a las clasificaciones de las úlceras, tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Esta primera es la escala o clasificación de Wagner, que divide al pie diabético en 5 y el pie de riesgo. El pie de riesgo se refiere a que no hay ninguna lesión, pero presenta callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes, dedos en garra, deformidades óseas, básicamente lo que puede predisponer a que haya un pie diabético. Luego tenemos el grado 1, que son úlceras superficiales. Hay destrucción del espesor total de la piel. Después tenemos el grado 2, que son las úlceras profundas, es decir, hay penetración de la piel, la grasa y los ligamentos, pero sin llegar a afectar el hueso. Esta generalmente, o como la clasifican, es una úlcera infectada, pero que no llega al hueso. Luego tenemos la grado 3, que son úlceras profundas con abscesos y osteomielitis. Son úlceras más extremas, profundas, que ocasionan secreción y mal olor. Estas ya llegaron al hueso. Luego tenemos el grado 4, que se refiere a la gangrena limitada, es decir, necrosis de una parte del pie, de los dedos, del talón o la planta, pero solamente una parte está contenida esta necrosis. Y el grado 5 es la gangrena extensa, que es cuando ya se afecta todo el pie e incluso tenemos efectos sistémicos. Por otro lado, tenemos la clasificación de la Universidad de Texas, que la clasifica en estadios según la presencia de infección e isquemia y en 3 grados de acuerdo con la profundidad de la úlcera. Estos grados van desde una lesión completamente epitelizada hasta una en la que se penetra la articulación o el hueso. Dependiendo de la combinación de estos estadios y grados es que vamos viendo cómo se dan o se desarrollan las úlceras en el pie diabético. Podemos llegar hasta tener una úlcera que penetra hasta hueso, está infectada y además presenta isquemia, o podemos tener lo que es considerado en Wagner el pie de riesgo, que es que no hay lesiones, únicamente hay deformidades, no hay infección ni isquemia. Luego tenemos la clasificación de Wi-Fi, en la que se evalúa la úlcera, la gangrena, el índice tobillo-brazo y la presencia de infección. Esta escala clasifica cada uno de estos apartados en 3 grados. 0 es sin lesiones, ni alteraciones, ni infecciones. Y 3 es cuando ya hay lesiones o úlceras profundas, ya hay una presencia importante de isquemia y necrosis, el índice tobillo-brazo está disminuido y hay presencia de infección e incluso datos sistémicos. Lo interesante de esta clasificación es que a diferencia de las otras, le damos un puntaje separado a cada uno de los apartados. Es decir, puede ser W1, es decir, con una úlcera superficial y sin gangrena, con un I2, que significa que tiene un índice tobillo-brazo en el límite o con una enfermedad arterial periférica leve, y con un FI
con infección leve, es decir, un eritema mayor a 0,5 centímetros pero menor a 2 centímetros. Y de esta forma tenemos una clasificación más amplia, aunque ligeramente más compleja y más tardada, de lo que es el pie diabético. Ahora vamos a hablar del pronóstico. Aquí voy a hablar un poco más de la prevención y las complicaciones de este padecimiento. Para empezar la prevención, debemos educar a los pacientes y a la familia en cuanto a la modificación de los factores de riesgo, así como la identificación de un pie de riesgo y la práctica de la exploración periódica. El paciente debe ser capaz de revisar diariamente sus pies y de forma semanal alguien más, de preferencia de su familia que viva con él, le debe ayudar a revisar sus pies. Además, es importante conseguir calzado adecuado, de preferencia que sea ancho, cerrado, sin costuras y cómodo. Se recomienda que el calzado se compre durante la tarde debido a que los pies suelen hincharse en ese momento del día. Se recomienda que tenga un tacón entre 2 y 3 centímetros, que sea ancha y de forma acorde al pie, que no tenga costuras o bordes que rocen con los dedos de los pies, que esté forrado de piel, que tenga puntas redondas o cuadradas, entre otras recomendaciones que hace la GPC. Además, también es muy importante tener en cuenta que se deben tratar o se debe mantener en control la diabetes y todos los otros factores generales que se tengan agregados. Este es un cuadro que presenta la GPC en el que te da diferentes recomendaciones para prevenir el pie diabético. Entre ellas encontramos cortarse las uñas de forma cuadrada sin dejar bordes o esquinas, quitar las asperezas o callos de los pies para hacerlo con la menor cantidad de deformidades posibles, lavarse bien los pies con un secado exhaustivo, especialmente entre los dedos, colocar talco o crema evitando entre los dedos para no propiciar la humedad y utilizar calcetas de algodón que no tengan resortes y que sean cómodas. En cuanto a las complicaciones de esta patología, la complicación más común o una de las más comunes es el dolor neuropático. Esto se debe a una neuropatía diabética periférica que ocasiona dolor crónico y se presenta en hasta el 50% de los pacientes. Además de eso, también podemos presentar isquemia e infección. La infección es principalmente bacteriana por microorganismos saprófitos, estafilococos y estreptococos. En cuanto a tratamiento, vamos a revisar lo que es el manejo local, el manejo de acuerdo con la escala de Wagner, el uso de apósitos, las diferentes terapias adyuvantes que tenemos y el manejo del dolor neuropático como una de las principales complicaciones del pie diabético. Para empezar, en cuanto a manejo local, hablamos de limpieza de la herida. Esto incluye la limpieza de la piel perilesional. Se realiza utilizando solución fisiológica, es decir, solución salina al 0,9%, a una temperatura neutra de 37 grados. Esto es para propiciar que se den las condiciones óptimas para una correcta actividad enzimática, funcionamiento y metabolismo celular, que es lo que se requiere para el proceso de reparación de una herida. Es necesario que se ejerza una presión de lavado que garantice el arrastre de detritus, bacterias y material de curación, sin lesionar el tejido sano. Para esto se recomienda emplear una jeringa de 20 mililitros con un catéter de 19 milímetros de diámetro, con lo que la presión de lavado causa la mínima fuerza mecánica. Además de eso, en las heridas crónicas se recomienda no utilizar antisépticos de forma rutinaria. Por otro lado, es importante desbridar las heridas, dependiendo del estadio en el que estemos. Este desbridamiento puede ser cortante, enzimático, osmótico, biológico, mecánico o químico. Ahora sí, en cuanto a la escala de Wagner. Primero tenemos Wagner 0, lo que es el pie de riesgo. En este caso, lo que se recomienda es lavarlo con jabón neutro y realizar un secado exhaustivo, en especial entre los dedos. Se pueden utilizar cremas de urea o lanolina e incluso la piedra pómez para eliminar durezas. Es recomendable que el paciente utilice plantillas para corregir o ayudar con las deformidades. Además, se recomienda que se limen las uñas y en caso de que empiece a haber signos de infección se puede utilizar un antibiótico tópico.
En el Wagner 1, es decir, las úlceras superficiales, es importante decirle al paciente que necesita reposo absoluto de ese pie por 3 a 4 semanas. Se va a realizar un lavado abundante con con solución salina al 0.9%, como se explicó en limpieza de la herida, y se debe hacer desbridamiento de las ampollas. Las curaciones se realizan cada 48 horas. En este caso, debido a la al tipo de la úlcera, estas curaciones se pueden realizar en casa por un familiar al que se le explique cómo hacerlas, o podemos acudir al centro de salud cada 48 horas a que se realice la curación. Además, es muy importante en especial decirle al familiar que se mantenga la piel periulceral hidratada para evitar el avance o propagación de esta úlcera. Ahora, en cuanto a Wagner 2, es decir, las úlceras profundas pero que no llegan al hueso, lo más importante es el reposo absoluto del pie. Se deben identificar los signos de infección, es decir, exudado purulento o mal olor, para realizar limpieza con solución. En este caso, es necesario el desbridamiento quirúrgico y o cortante o enzimático realizado en el centro de salud. Las curaciones son diarias, por lo que debe acudir al centro de salud a que se le realicen estas curaciones. Además, en este grado de úlcera ya es necesario utilizar antibiótico sistémico por vía oral. Para las úlceras también podemos utilizar lo que es la sulfadiazina de plata o apósitos de plata. Vamos a hablar de los apósitos más adelante. Para este grado, la farmacoterapia incluye antibióticos orales y analgésicos. Las opciones antibióticas incluyen amoxicilina con ácido clavulánico, que puede ser en presentación de 875 con 125 cada 8 horas o en presentación de 1000 con 62.5 miligramos 2 cada 12 horas. Por otro lado, también podemos utilizar el levofloxacino en dosis de 500 miligramos cada 12 a 24 horas, dependiendo de la severidad de la infección. Además, también tenemos la opción del moxifloxacino, 400 miligramos cada 24 horas, o la clindamicina, 150 a 450 miligramos cada 6 horas. Estas opciones se deben elegir de acuerdo a la disponibilidad de antibiótico, al tipo de infección o microorganismo que se sospeche y al espectro del paciente. Ahora, en cuanto a las úlceras Wagner 3, es decir, las úlceras que ya llegaron al hueso y ya hay presencia de osteomielitis o abscesos, es necesario realizar un desbridamiento quirúrgico, generalmente este ya es en un hospital, de la celulitis, abscesos, osteomielitis o signos de sepsis. De igual forma, es importante la antibiótico-terapia. En este caso, es poco probable que la úlcera responda a antibiótico-terapia oral, por lo que se recomienda un curso de antibióticos por vía intravenosa. Más adelante vamos a hablar de ellos. En el Wagner 4 necesita ya rigurosamente hospitalización para evaluar la circulación periférica y valorar si es necesaria la cirugía vascular. En este caso, si aún hay signos de infección, también se utilizan antibióticos intravenosos. En Wagner 5, la única opción es la amputación, por lo que se requiere hospitalización. En los últimos grados, la farmacoterapia se da por antibióticos IV más el uso de analgésicos. Las opciones de antibiótico-terapia intravenosa que tenemos es piperacilina tazobactam cada 6 a 8 horas, ertapenem 1 gramo cada 24 horas más 1 gramo de vancomicina cada 12 horas, ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas más 500 miligramos de metronidazol cada 6 a 8 horas. De nuevo, depende del microorganismo al que estemos atacando, de los antecedentes del paciente y de la condición del paciente. En cuanto a los apósitos, estos dependen de del estado en el que se encuentre la piel. Por ejemplo, una piel sin pérdida de la integridad cutánea, que nada más es un pie de riesgo, nos permite utilizar lo que son películas de barrera o apósitos hidrocoloides. Por otro lado, cuando tenemos una úlcera superficial sin infección,
Cuando es muy poco exudado, podemos utilizar los apósitos hidrocoloides como en el pie de riesgo, pero cuando la úlcera ya es superficial con infección, entonces podemos utilizar apósitos ya antimicrobianos dependiendo de lo que se esté sospechando en esta infección. Por otro lado, cuando la úlcera ya es profunda con infección, se debe valorar la presencia de cavitación o tuberización. Y en este caso, pues necesitamos ya una limpieza de herida con antisépticos de alto nivel y el empaquetamiento de las cavidades con apósitos. Por otro lado, cuando las heridas ya hay cuando las heridas ya hay presencia de tejido necrótico, entonces primero es necesario desbridar el tejido necrótico, ya sea de forma autolítica, enzimática o cortante. Y finalmente, cuando ya hay escaras, entonces podemos empezar a emplear el hidrogel o apósitos para fomentar la hidratación de la escara. Dentro de las terapias adyuvantes se incluyen los injertos de piel para cuando la úlcera es demasiado grande para que vuelva a curar por sí sola, el uso de terapia celular para regenerar el epitelio de nueva forma, o otras terapias más avanzadas como son la terapia inmunomoduladora o terapias biológicas. Para el manejo del dolor neuropático, el cual explicamos es una de las complicaciones más comunes y más frecuentes en el paciente con pie diabético, los fármacos de primera línea incluyen la pregabalina, 75 miligramos cada 12 horas como dosis inicial. A partir de ahí podemos incrementar hasta 300 miligramos por día sin exceder los 200 miligramos cada 8 horas, depende de la tolerancia del paciente. También podemos utilizar la amitriptilina en una dosis inicial de 10 a 25 miligramos que puede ir aumentando de 10 miligramos cada semana sin exceder los 150 miligramos por día. Y la otra opción de primera línea es la gabapentina. Podemos iniciar con 100 a 300 miligramos por día de forma inicial y podemos llegar hasta 3.600 miligramos por día en 3 tomas. Como fármaco de segunda línea tenemos el tramadol, que podemos iniciarlo como 50 miligramos cada 12 horas y después ir incrementando 50 a 100 miligramos al día sin exceder los 400 miligramos por día. A continuación tenemos uno de los algoritmos presentados por la Guía de Práctica Clínica para el manejo del dolor neuropático. Depende de si de qué tipo de dolor neuropático es y podemos utilizar fármacos coanalgésicos polivalentes o fármacos para dolor neuropático como tal o fármacos coadyuvantes. De lo que se trata esta diapositiva es pues de recordar la escalera analgésica de la OMS, que para este caso pues ya necesitamos estar en el segundo escalón. Podemos utilizar opioides débiles como el tramadol o los fármacos coanalgésicos o coadyuvantes. Finalmente llegamos a la última parte de nuestra presentación, que son los algoritmos. Mellitus. Este algoritmo debe iniciar al momento del diagnóstico en caso de que sea diabetes tipo 2. Si es diabetes tipo 1, se puede iniciar a los 5 años de diagnóstico a partir de los 30 años. Lo primero que se evalúa es si hay presencia de polineuropatía diabética. Esta se evalúa a través del uso del monofilamento de Siemens-Weinstein de 10 gramos. Se estratifica el riesgo dependiendo del monofilamento. Luego se puede hacer una valoración vascular por el índice de tobillo-brazo y como vemos, si es menor a 0.9, entonces se valora por cirugía cardiovascular. Si es mayor a 0.9 o tiene la sensibilidad conservada, entonces nos vamos a hacer una revisión de los pies cada 1 a 3 años, dependiendo de las condiciones del paciente. En cuanto a la estratificación de riesgo, entonces, si tenemos un riesgo alto, el seguimiento es trimestral. Si tenemos un riesgo moderado o bajo, se hace una revisión de 3 a 6 meses. Obviamente es importante, como mencioné en la prevención, los programas de educación y tratamiento continuado. Hay que evaluar la autosuficiencia visual y motriz del paciente. Si sí, él puede continuar con la educación y si no, entonces necesitamos cuidados podológicos que incluyen
quiropodia bimensual. Por otro lado, si desde el principio vemos que hay polineuropatía diabética y que la sensibilidad está ausente, entonces debemos hacer una valoración morfológica, en la que se evalúen deformidades, alteraciones de las uñas o de la piel y si el problema está en el calzado. Si es necesario, se realiza un estudio biomecánico. Si sale normal, se reevalúa en 3 años. Si sale alterado, entonces se puede hacer una órtesis. Este es el primer algoritmo que tenemos de la prevención o identificación temprana del pie diabético. Ahora tenemos el algoritmo de detección que se presenta en la GPC. Lo primero que tenemos es un paciente con diabetes, como vimos en el algoritmo anterior. Después tenemos que hacer la revisión sistematizada del pie en cada acto médico, independientemente del nivel de atención. Esto se hace con el checklist o cuadro que vimos en exploración física. Dependiendo de si hay presencia de una herida en el pie, si sí la hay, entonces se debe de seguir el algoritmo de tratamiento, y si no la hay, se debe de clasificar el pie dependiendo del riesgo. Ya que tengamos el riesgo, si es un riesgo aumentado o alto, entonces se debe valorar por parte de medicina física y rehabilitación, ortopedia, cirugía general o cirugía vascular y medicina interna, dependiendo de las necesidades del paciente. Si no hay un riesgo alto o moderado, entonces se hacen programas de prevención de pie diabético siguiendo las acciones que se mencionaron en prevención. Ahora tenemos lo que es el algoritmo de manejo o tratamiento, es decir, ya, ahora sí, aquí hay un paciente con una úlcera en el pie, se debe evaluar las deformidades y la afectación, se debe hacer limpieza de la herida, desbridamiento y sondaje, se deben de evaluar los signos de inflamación e infección. Si la úlcera está clínicamente infectada, si sí, entonces vamos a valorar la gravedad de la infección, las comorbilidades del paciente, el estado psicosocial y se debe realizar una radiografía de pie. Si cumple alguno de los siguientes criterios, entonces el manejo se debe hacer hospitalario. Los criterios incluyen inestabilidad hemodinámica, toxicidad sistémica, infección rápidamente progresiva, úlcera grado 3 de Wagner, necrosis o gangrena, isquemia crítica, incapacidad de cuidarse o mal apoyo familiar. Si no cumple con estos criterios, entonces el manejo se puede dar ambulatorio a través del tratamiento que ya se explicó en cada una de las etapas. Se evalúa cómo ha evolucionado esa úlcera en sus diferentes curaciones. Si es una evaluación favorable, entonces se continúa hasta curación alrededor de 12 semanas. Y si la evaluación es desfavorable en el tratamiento ambulatorio, entonces se hospitaliza al paciente. Si la úlcera no está clínicamente infectada, entonces lo que se debe de hacer es descargar la presión, hacer que el paciente utilice calzado apropiado, se debe buscar el control metabólico de la diabetes mellitus y los factores generales, se debe hacer una valoración por un podólogo y un cirujano vascular para ver que no haya enfermedad vascular periférica, y en este caso, como no está clínicamente infectada, no se debe dar tratamiento antibiótico. Ahora se evalúa la cicatrización de la herida. Si está cicatrizando la herida, entonces se continúa dejándola cicatrizar hasta que se cure por completo y se refuerzan las medidas preventivas. Si no está cicatrizando, entonces se debe reevaluar el tratamiento, se debe verificar el cumplimiento del tratamiento, volvemos a evaluar si hay datos clínicos de infección, hacer limpieza y desbridaje, se debe reevaluar el estado vascular del paciente para ver que esté llegando sangre que permita que se cure esa herida, y se debe reevaluar otra vez la descarga de presión de este paciente. Dependiendo de si la evolución es favorable o desfavorable, volvemos a la pregunta de si está clínicamente infectada o continuamos con el programa de prevención. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya servido este video. Ya llegamos al final. Si tuvieran alguna duda, les dejo mi correo, margarita.martinez99@anahuac.mx. Quedo al pendiente de cualquiera de sus dudas. Hasta luego y buen día.